Buenos días a todos y bienvenidos una vez más a este primer foro de Industrias Creativas Unión Europea-México. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en la cuarta mesa redonda de este foro que organizamos entre la Unión Europea, la Secretaría de Cultura y el Centro de Cultura Digital, en el que hoy hablaremos de los modelos transmedia. Y mi nombre es Laura González, consejera en el proyecto de apoyo a los diálogos sectoriales Unión Europea-México, que organiza esta actividad. Es un gusto para nosotros poder realizar este ciclo de 11 webinars y mesas redondas todos los días de lunes a jueves a las 8:30 de la mañana, hora Ciudad de México, 3:30 de la tarde, hora Bruselas, y que finaliza el próximo 8 de octubre. En estos paneles, expertos europeos y mexicanos analizarán la industria de videojuegos y transmedia en la Unión Europea y en México. Les recuerdo que cada panel tiene un registro individual, con lo que para poder asistir a todos tienen que registrarse a cada uno de ellos en nuestra página web, la misma en donde se registraron para asistir a este. Aprovecho la ocasión para recordarles también que los profesionales y empresas interesadas en hacer negocio se pueden registrar en la misma web a las reuniones B2B que se realizarán los días 6, 7 y 8 de octubre de manera virtual. A todos los asistentes me permito recordarles algunas indicaciones sobre cómo funcionaremos el día de hoy. Les agradecemos que las preguntas que surjan las escriban en el apartado de preguntas y respuestas, aquí abajito, y no en el chat, y que lo especifiquen a cuál de los panelistas se dirigen, ya que todos ellos estarán contestando las preguntas en diferentes momentos durante la sesión de hoy. Las grabaciones estarán disponibles en la misma página web en la segunda mitad de octubre. Como algunos de nuestros panelistas hablan inglés y otros español, les recordamos que tenemos habilitado el servicio de interpretación. Para ello, en la parte baja de su pantalla verán un botón llamado Interpretación. Pulsando sobre él podrán elegir el audio de selección entre inglés y español o apagado para escuchar el original. Es importante señalar que si se están conectando a través de navegador y no de Zoom, no tendrán la opción de escoger idioma. Además, al final de la sesión les pediremos a todos que enciendan sus cámaras para poder hacer una gran foto de grupo. No se preocupen si ahora no tienen habilitada esa opción, cuando llegue el momento sí la tendrán. También al final de la sesión les pondremos en el chat y más tarde les mandaremos por mail una encuesta de satisfacción que es muy importante que respondan para que podamos tener en cuenta su opinión de cara a futuros eventos. Sin más, demos paso al panel de hoy, moderado por Cristina Novio, Team Leader del proyecto de apoyo a los diálogos sectoriales Unión Europea-México. Les presento ahora nuestro panel de lujo. Maciej Simanovic, responsable de políticas del Directorado General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías de la Comisión Europea. Pablo Martín Zárate, profesor de la Ibero en México. Diego Zavala, profesor del Tecnológico de Monterrey, también de México. Roger Casas Alatriste, CEO del Cañonazo Transmedia de España. Y Sebastián Welsmans de Bélgica y Fidel Enríquez de México. Ambos colaboraron juntos en un caso de estudio llamado Connected Worlds, coproducción europea y mexicana. Muchas gracias a todos. Adelante, Cristina. Muchas gracias, Laura. Muy buenos días en México, buenas tardes en Europa. Quiero darles la más cálida bienvenida a nuestra cuarta sesión del foro. Hoy vamos a continuar con el tema de la narrativa transmedia. Ayer tuvimos una sesión muy interesante con ponentes de Finlandia y de México que hoy vamos a complementar profundizando más en el análisis del modelo de negocio, derechos de propiedad intelectual, producción de contenidos y, por supuesto, temas de financiación. Quiero saludar muy cordialmente a los panelistas. Les voy a pedir que todos mantengan encendida su cámara durante la sesión para facilitar la comunicación. Si quieren pueden apagar el micro para evitar ruidos de fondo. Y les voy a pedir que se presenten brevemente, así como su trabajo. Después iremos viendo caso por caso. Empezaremos hoy con Maciej, porque no va a poder estar disponible toda la sesión y queremos aprovechar para que nos cuente sobre el apoyo que se da desde Europa a este tipo de iniciativas. Por lo tanto, empezamos con esta breve presentación por parte de cada uno de nuestros panelistas. Empezamos tal vez por Maciej, por favor. Good morning from Brussels. I hope you hear me well in Mexico. Perfectly. Worldwide, thank you. Maciej Szymanowicz, I work for the European Commission and I deal with the Creative Europe program, which is like the European Union support program for culture and creativity. And I specifically deal with the video games element of the
of this program, and also with access to finance, where we are trying to work with banks and financial institutions to facilitate access to credits and investment for the culture and creative sectors, including, of course, video games, augmented reality film firms, virtual reality companies, etc., etc. Thank you. Gracias. Seguimos con Diego, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Diego Zavala, profesor e investigador del TEC de Monterrey en Campus Guadalajara. Y mis temas de investigación están relacionados con, sobre todo, documental inmersivo o interactividad. Y de un tiempo por acá estoy empezando a producir documental interactivo, sobre todo con fines pedagógicos. Gracias. Gracias a ti. Pablo, queremos saber de ti y de tu trabajo. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Martínez, trabajo en la Universidad Iberoamericana también como profesor. Ahí fundé el Laboratorio Iberoamericano de Documental. Es una plataforma de producción y, bueno, de manera paralela me dedico a la realización y la dirección de documentales tradicionales y documentales también interactivos, inmersivos y, bueno, plataformas también tecnológicas de carácter documental. Es un documental inmersivo. Un documental inmersivo es un documental que tiene una plataforma inmersiva que puede vivir en web o puede ser, digamos, en realidad virtual. Incluso hemos realizado videoinstalaciones o instalaciones presenciales físicas que tienen componentes reactivos con los que el usuario o el visitante puede también reaccionar, ¿no? O interactuar. Gracias. Continuamos con Sebastián. Sebastián, ¿puedes hablarnos de tu trabajo y presentarte brevemente? Yes, hello everyone. My name is Sebastian, so I am a filmmaker and producer from Brussels. I'm a filmmaker initially. I started with regular documentaries, and lately I've been interested in transmedia project, immersive documentaries as well. So I'm a bit in between both. It depends of the project. You know, some ideas functions better with regular narratives. Other ideas functions better for the web. It all depends of the story you want to tell. Muchas gracias. Seguimos con Fidel, por favor. Buenos días, Fidel. Hola, buenos días y buenas tardes por allá. Yo soy Fidel Enríquez, documentalista y realizador de también videoperiodismo. En este caso, junto con Sebastián, venimos a presentar el proyecto en el que colaboramos, que se llama Connected Walls, y que tiene una temática pues plenamente vigente, ¿no? Yo creo que fue un primer acercamiento a las narrativas transmedia y sé que no será el último. Muchas gracias. Bien, Roger, solo nos quedas tú. Hola, Roger, ¿estás ahí? Tienes el micro silenciado. Yes. Perdón. Soy el que siempre... Perdón. Mi nombre es Roger Casas Alatriste, les saludo desde Madrid y soy mexicano, graduado de hecho de la Universidad Iberoamericana. Llevo viviendo aquí en Madrid 19 años y hace 10 años fundé esta empresa que se llama El Cañonazo Transmedia. Para los traductores es The Cannon Shot. Aunque se llama El Cañonazo Transmedia, que es un homenaje a Luis Buñuel, de lo que si quieren hablo luego, que Luis Buñuel también representa un poco esta conexión entre México, España, México y Europa. Y El Cañonazo es una empresa que decimos que no es una productora, no es una agencia y no es un estudio, sino que las tres cosas al mismo tiempo. Y hemos realizado en estos 10 años pues un montón de trabajos con enfoque transmedia en ficción, no ficción, realidades inmersivas, ARG, etcétera, etcétera, y hemos sobrevivido para contarlo. O sea que estoy encantado de estar aquí en este mundo europeo mexicano para poder hablar de nuestro trabajo. Muchísimas gracias. ¿Qué es ARG, Roger? Alternate Reality Game, juegos de realidad alternativa. O sea, es un poco, tiene que ver con cosas inmersivas, narrativa inmersiva en la que la gente participa dentro de un escenario que es el mundo real. Perfecto, gracias. Bueno, pues vamos a cederle la palabra a Maciek,
para que nos hable un poco, como decía, bueno, del programa Creative Europe y del tipo de apoyo que se le da al sector desde Europa. Thank you. So Creative Europe, it builds on 3 different legs, you know. So we in the European Union, we have to cooperate with a number of countries, right? Because the European Union is a kind of the union of 27 member states. Everyone with its own culture, everyone with its own language. So actually, you may ask yourself a question, what Brussels has to do with this, right? Because culture is local, it's national. And the approach we developed in the European Union for the cooperation, because actually it is a cooperation between countries, is that we need to support those elements which put this beauty of diversity of European culture in the spotlight. And how do you do it? You are doing this mainly through improving the possibility of cooperation for different artists, different companies, from audiovisual sector, from video games, from culture, by offering trainings, so people could go to different countries and see, you know, how other people are developing projects, or I don't know, making a production. By supporting distribution, you may have, you know, a national work of art, a national game, and when you give a bit of money for marketing and promotion of this piece of work globally, or at least in Europe, you can give a bit of money for the development, which, as you know, it's often the most difficult element in the whole production process, when you are just having an idea, probably not yet founding in place, not investors. So we are giving a bit of money for the companies which would like to start working on something. And here we have a dedicated scheme for video games development companies. You can support companies or people who would like to go to trade fairs or to the festivals to show their work. So there's a lot of different small pieces within the Creative Europe, which makes this program probably quite flexible to react to different needs of different actors. Of course, we have to keep in mind that this is a European program. As such, it's not a very big program. You know? Of course, money which national governments have in their pockets, it's much more bigger. But I think one of the beauties of the European Commission as well is that this is a very good forum to meet different politicians, different stakeholders, different people with potential, and promote a very concept of the culture and creative sectors. And if you allow me just for 2 minutes, because like a couple of years ago, we didn't have this concept of culture and creative sectors, you know. Every subsector being this theater, museum, book publishing, video games development, audiovisual production, it was considered in a lot of countries as a kind of a very small entity in an economical terms. We didn't have this, as we have a concept of pharmaceuticals, right? One can work on cancer, the other one works on beauty products, but we didn't have the concept of the economical sector of the culture and creative as such. And I think that was a very good development to collect data, you know, from these different subsectors in Europe, and to see what is the economic weight of those sectors, how many people then employ, about what companies we are talking here. And this led to another discovery, because beforehand, a lot of actors, culture and creative people working in the culture and creative sectors, it was often thought that their business model is based on subsidies mainly. And it turned out it's not the case, you know. People are very entrepreneurial, and they are, if you only give them a chance to search for money, they will be the most creative from a number of from the number of point of views. And this led us also to a new strand of work, which we started in the European Commission, together with the European Investment Fund, to work with banks and financial companies in Europe, to just put on the table this case that the culture and creative sectors as such, they are not too risky, but banks, of course, they don't know them, because
very often the companies from these sectors, they were just refused a credit when they were applying for a credit. A lot of them were refused. And we started this development of this financial instruments, which is actually called Culture and Creative Sectors Guarantee Facility, where we go to banks and we are telling them, commit to give like 100 million of credits to the companies from those sectors. Don't be afraid. If they don't pay off, we will help you. We will cover your losses. And this new instrument is also tackled with a kind of a technical assistance where we work with the risk departments in banks, with marketing departments to just, change a little bit the mindset and put this new product for the benefit of the culture and creative sectors. And actually, both those elements, the Creative Europe, the grants program I described at the beginning, and this financial instrument, it works quite well now, and I think it brings some positive results. I could go on with other programs, but maybe I will stop here to give also other colleagues possibility to intervene. Thank you. Yo creo que has mencionado varias cosas muy interesantes. Una de las primeras que a mí me llama la atención es la de que cuando ustedes se dieron cuenta de que el sector podía acceder a fuentes de financiación sin tener que recurrir a los subsidios. Y yo siempre me he preguntado qué tanto los creadores saben hacer, tienen esa mentalidad también de negocio y el enfoque de negocio para poder hacer que su proyecto sea rentable. Por otro lado, no sé si nos podrías decir algo sobre los resultados de la inversión que se hizo, ¿no? Porque 100 millones de euros es una cantidad importante. ¿Qué tanto ha mejorado? Entiendo que estamos hablando no solo de videojuegos, sino de cine, literatura, en fin, de todos los sectores creativos, ¿verdad? ¿Cómo mejoró? O sea, ¿cuál ha sido el cambio tras esta inversión? Thanks. I think the biggest change was the change of the attitude of banks, because at the very beginning they were very afraid, We were thinking really it's a cottage industry, it's such a small industry in Europe, we don't want to, get our hands dirty with this intellectual property, with this distribution agreements with intellectual property rights, etc., etc. It was all new for banks, and I think the biggest change was that we now have, I think, 16 or 17 banks in Europe, some very big banks, who are created a dedicated product. The second positive element was this financial product is on the market for 4 years, so it's not long in financial terms. But for the time being, we will see what COVID brings, because as you know, culture and creative sectors were the most affected by the COVID, and we witnessed this in Europe. I don't know how it's going on in Mexico. Video game sector probably less affected, but I work a lot also with audiovisual production companies, and everything was stopped, right? But before COVID started, actually the credit performance of the companies which applied for the loan was very good. There was no defaults, very, very limited defaults. And I think that was another good signal for banks to invest more seriously into this sector. But it also replies to your question about how the companies are reacting to this. Of course, you have some sectors who are much more like entrepreneurial or have much more experience with using this type of finance, and especially audiovisual sector here. But actually, if you look at the statistic, and for the time being, we guaranteed over 600 million of loans with this instrument. The goal is to have at least 2 billion euros covered by the end 2020. I think this is already quite a significant chunk of money for such an economical sector which was not even defined like 6 years ago. And we want to continue post-2020 with the new European program, which is called InvestEU, which will be like a dedicated set of financial instruments for different economical subsectors. And actually, we would like to take 2 steps more even with the support for the culture and creative sectors. So not only offer debt finance, loans, but also work closely with the investors, venture capital companies or business angels or family offices in Europe, to also increase this type of patient capital on the European market. Because
this is especially visible in the sector of video game sector. In Europe, we don't have a lot of investors, equity investors. We have a lot of some investors from the US or Asia coming to the European market and investing heavily and buying the IP and we think there is a space for this type of investment to grow European industries as well. And this new program will have one of the goals will be to also build this like equity for the culture and creative sector. So as you see, a lot of new developments, and this is not only finance. There's also a lot going on, in terms of research and innovation or infrastructure building. So we have to see, this support in a broad perspective, but here maybe indeed I will just focus on this Creative Europe InvestEU. Thanks. ¿Qué tan importante es el sector de los videojuegos dentro de las industrias creativas europeas? Es para Maciek también, perdón. Ahora les cedo la palabra al resto. It's very important and growing fast. I think in terms of the global turnover of video games industry in Europe, it's in the level of 20 billion euros annually. So it's quite a lot. The problem we have in Europe, maybe it's not a problem, it's a market reality, is that we have a lot of micro and very small companies in video game sectors. And not really big. I think if you think about big enterprises, you only have Ubisoft, and now in Poland, CD Projekt Red. So there's this gap, we have a lot of very small indie developers, etc., and not really this big names, but it's growing, and I think economically, it's being more and more recognized as a cultural sector as well, because as you know, probably you had the same in Mexico, video games who are not really within the sphere of thinking, but we are talking about the culture and creative sectors. They are much more, shooting somebody, so passing your time with some stupid card games, right? But this is changing. What we are doing with the Creative Europe, we are supporting development of video games. And we are supporting on the narrative games, so we want to see the stories, and the quality of application is becoming better and better over time. And in terms of employment and turnover, there is a constant growth for the time being in Europe. And, you can also mention here the augmented reality, right? Because it's getting more and more cross-sectoral, if you want. So I'll just give you one example with the Creative Europe. As I mentioned, we also support different festivals. And now on the 7 festivals, we are also supporting markets for virtual reality, augmented reality companies who would like to come to the traditional film festival and show what they are working on, what they are doing, how could this be monetized to find partners, etc. Ok, muchas gracias. No sé si alguno de los panelistas tiene alguna pregunta para Maciek. Perfecto, Roger. Te escuchamos. Hola, sí, a mí una cosa que nos distingue es que nosotros en 10 años nunca hemos trabajado con ninguna ayuda o ninguna aportación de dinero público europeo. Y me gustaría saber un poco, si queremos acceder a estos fondos, ¿cuál sería tu recomendación, al menos para hacerlo, por ejemplo, desde aquí, desde España? Right, so very quickly, there's a dedicated webpage for this. It's open for all European countries, the Creative Europe program, and also for some neighborhood countries, so also people from Northern Africa or from Caucasus, they can participate. It's not open to Mexico. This part of work. Normally, you have the calls for proposals published every year.
and you are just replying to the call. And as I mentioned, especially for video games, we have like focused support for development, also for market access. So, you know, going to different, presenting your company at different film festival or markets for audiovisual production, and training scheme. So if you have like an idea for, I don't know, if you a video game producing company, some of the companies in Europe are using this to like attract brains from all over the world, you know, to come to Europe and work with them. So this type of actions are supported. It's not too complicated to apply. If you just Google Creative Europe Executive Agency, you will find all the information. I will have to say goodbye to you. Sorry for taking so much time, and I wish you a very good conference. Thank you. Muchas gracias, Maciej. Bueno, sí, efectivamente hemos intentado aprovechar tu presencia lo más posible, cosa que te agradezco, y pues nada, continuaremos con el resto de panelistas y preguntas, que tenemos un montón. Aprovecho también para recordar a los participantes que pueden enviar sus preguntas a los ponentes a través de la sección de preguntas y respuestas, indicando a qué panelistas se la dirigen, ¿vale? En un rato haremos una pequeña pausa, tal vez como en media horita, haremos una pequeña pausa para ver las preguntas del público. De momento voy a seguir siendo yo la mala con las preguntas. Viendo un poco los temas de financiación que nos comentaba Maciej, yo estaba pensando, no estoy segura si el proyecto de Connected Worlds ha tenido algún tipo de financiación europea. Sé que nos comentaron que sí tenía, o sea, se había financiado a través de subsidios. No sé si Sebastián o Fidel nos pueden explicar un poco más de esto. Cualquiera de los dos. I think I will be the one answering this question. It's not that easy. Well, to put it in a few words, the project was mainly 95% of the Connected Worlds project was financed by Belgium and France, but not by Creative Europe, because maybe it changed. But when we asked for Creative Europe, and that's a question we should have asked to Maciej, is that you need to have at least 3 partners, 3 European partners to get the fundings of Creative Europe, which we didn't have. We only had 1 producer in Paris, France, and 1 in Belgium. So we couldn't ask anything from Europe. But nevertheless, we did it. It took us a long time to get the fundings. So it's a 2-month project, but it took us 3.5 years to find the fundings. So just to let you know, it's insane. It's insane, and you are not gaining any money at the end of it. You know, it's not a business. It's not a business model. And to go even further into the negative aspect of this is that Belgium is not giving any more. The Belgian government decided not to give any more money to transmedia projects, at least in the form we did. But France, they still do. They still do. And also television broadcasters also have fundings for this kind of project. I'm thinking here in Europe, you have Arte. Arte is a French-German television, and they're very interesting programs, and they have a window for transmedia projects, and probably also augmented reality projects in all the different forms that you can develop nowadays. Por cierto, bueno, quiero que sigamos hablando un poco de Connected Worlds, y no sé si mis compañeros me pueden ayudar poniendo el pequeño vídeo que nos han enviado. Creo que es muy interesante para que la audiencia conozca el proyecto, que sin duda es muy atractivo. Sí, ahora lo pongo. No sé si Fidel o Sebastián quieran hacer alguna introducción al video. Bueno, este es un proyecto transmedia que surge por Sebastián Wilmens desde Bélgica, en donde a partir de la reflexión de los 25 años
de la conmemoración de los 25 años de la caída del muro de Berlín, se entra en una situación de decir, bueno, cayó el muro de Berlín, pero ¿cuál es la situación actual? Tenemos 41 muros en el mundo que nos siguen afectando como humanidad, ¿no? Entonces, Sebastián lanza esta convocatoria para que realizadores de diferentes fronteras hicieran este proyecto transmedia. En mi caso, a través de Valeria Fernández, que fue la realizadora del lado de Estados Unidos, me contactó y hicimos estos videos que, bueno, no solo era el video en sí mismo, sino era crear todo un ecosistema de información desde un juego donde las personas podían simbólicamente derribar el muro, hasta información sobre las fronteras, sobre los muros. Pero bueno, si quieren vamos a ver este video y ahorita igual si Sebastián quiere complementar algo o estamos a su disposición para cualquier pregunta que tengan. The West Germans come to make the point that the wall has suddenly become irrelevant. Bueno, ustedes no lo han mencionado, pero en la página se ve que recibieron muchísimos premios. ¿Cómo fue la reacción del público? Bueno, este proyecto como tal tuvo una cuestión interactiva y diríamos que un poquito premonitoria a esta nueva normalidad de la pandemia, porque algo muy, muy bueno que tuvo fue, desde la producción de Sebastián, tener una claridad en lo que se iba a hacer. O sea, en los componentes de este proyecto como tal. Como les digo, tener ahí un pequeño juego, tener información, vincular a las personas que estaban, por ejemplo, que contestaban una serie de preguntas y darse cuenta que alguien del otro lado del muro podía tener opiniones muy parecidas a él. Es decir, la condición humana que nos une. La reacción del público fue buena. Al hablar de la interactividad, me refiero a que, como ustedes pudieron ver en el video, cada 10 días teníamos que producir un cortometraje en las dos fronteras, los dos equipos de realización, en donde eran las personas las que nos decían el tema de que iba a tratar el video. Es decir, había una lista de palabras y se hicieron votaciones. Entonces nosotros estábamos produciendo
un cortometraje documental y ya viendo más o menos las estadísticas de qué palabra era la que iba a quedar seleccionada para el siguiente corto. Bueno, al final tuvo una buena recepción por festivales y no sé si Sebastián, el productor del proyecto, quiera hablar algo sobre esto. Yo Go for it, Cristina. No, tengo una duda en cuanto a financiación que antes se ha mencionado y justo que están comentando lo de los festivales. ¿Los festivales pueden ser una fuente de financiación o de acceso a potenciales inversionistas? Y si es el caso, porque ayer, por ejemplo, que también estábamos hablando de Transmedia, no se tocó el tema de los festivales y uno de los panelistas lo mencionó, ¿no? Que puede ser una interesante fuente de financiación y quedó como el tema pendiente. Por eso hago la consulta. Yeah. But just to finish what Fidel was saying, you should just check the website in order to understand what the idea is, and you'll better understand what it is about. But I think there's 2 points. First of all, it worked quite well because we had community managers who were sharing the project online. You know, if you make a transmedia project, it doesn't work if you don't have a communication strategy. And we had something that was very strong, a very strong team in that terms. So that helped us to have an international recognition and also to have interest from festivals. But in order to answer your questions, festivals, no, you don't gain any money from festivals. It's just a recognition, symbolic recognition. I think, if I quite remember, the budget was around 150,000 euros, something like that, you know. And with the prices of the different festivals, we were selected in 10 festivals, I think we gained 1,000 in total. For 10 prizes, we gained 10,000. So we never gain anything from festivals. It's just an international, it's a symbolic prizes. And I think in general, even in cinema, you know, you ask any big festivals, they will never give you a prize of 50,000 of maybe if you are selected at the Oscars or I don't know, you know, like a big platform. But we're not playing in the same arena here. So that's why this kind of project is totally undoable, according to me, with private investors. It's undoable. First of all, because it's very politic. You know, and I think private investors are scared if you are going too much into politics, and the public investors. Well, we were speaking about the reality that is really. It spoke about the reality of the Berlin Wall, and it's still very strong in the European spirit. So you know they need to still speak about it. Also, you have more and more walls. It speaks to lots of different people around the world, and also making it online, crossing the walls online. It brought lots of topics that interested public and cultural investors, I would say. So that's how we could make it. But as I was saying, it took us 3.5 years to get the financiers. And if you are in a big company who needs to have a sort of a cash flow, it cannot work unless you have 10 other projects which will bring money in parallel. Bueno, gracias, Sebastián. Yo creo que siguiendo un poco el hilo de esta pregunta, entonces, ¿se puede vivir del transmedia, de las producciones transmedia? ¿Cómo se puede vender un proyecto? ¿Cómo podemos conseguir inversionistas? Y le voy a ceder la palabra aquí a los mexicanos, empezando por Roger, aunque estés en España, ¿verdad? Sí, desde hace 19 años. Muy bien. Perdón, se me está cortando un poquito, pero asumo que es la pregunta anterior, ¿no? No, la pregunta es si se puede vivir realmente de las producciones transmedia. Y cómo conseguir vender proyectos, ¿no? Porque siguiendo con lo que decía Sebastián, pues o tienes varios proyectos o la verdad dedicarse 3 años a conseguir financiación, todo lo que ha contado,
pues efectivamente hace que tengas que tener otro empleo casi, ¿no? ¿Qué opinas? Si quieres, tal vez apaga la cámara para que puedas tener mejor audio. Sí, mi conexión está un poco... Sí, a ver, se puede vivir, pero también hay que entender... Creo que lo hemos perdido. Bueno, en lo que recuperamos la señal con él, tal vez, Diego, ¿qué opinas de esta pregunta? ¿Qué tal? Buen día. Sí, ciertamente creo que Roger es como el indicado para responder. Probablemente yo lo que me he dedicado, que es a estudiar un poco como el panorama, depende un poco del lugar, depende un poco del país, depende un poco de la región y depende un poco del enfoque de proyectos, ¿no? Es decir, si tú quieres vivir de hacer algo como Connected Walls, casi siempre estás pendulando entre hacer publicidad y cosas que te dejen dinero, como decía Sebastián, o tener un day job, ¿no? Como los profesores, como nosotros, ¿no? Como el caso de Pablo y algunos de los colegas que estuvieron en el panel del día de ayer, ¿no? Entonces, finalmente de lo que se trata es cuál es el enfoque y más bien buscar el público que quieres, ¿no? Sí hay clientes que pagan por producir transmedia, ¿no? Y el caso del Cañonazo es uno de ellos, es decir, es una empresa dedicada a ello. Yo un poco luego en la presentación haré un poco esto, ¿no? Es decir, falta definir el sector en términos industriales y falta definir quiénes son los clientes de este sector, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a trabajar, sobre todo en estos foros, de cuáles son las cosas que nos interesan como industria, ¿no? ¿Cuáles son, a cuáles apostamos? ¿De dónde sacamos la plata, ¿no? Entonces, los festivales son espacios de reputación, donde a veces te dan pequeños premios para continuar y que no te seques. Y finalmente donde puedes presentar, ¿no? O puedes tener fondos del Estado, que algunos tienen, Bélgica tenía y ya no, pero está Francia, España, Canadá, ahora México, en Ciudad de México tiene uno interesante. Es decir, empezamos a ver que se mueven cosas, pero de eso, frente a un sector como el de Japón o como el de ahora China y el de Estados Unidos, pues realmente nosotros lo que tenemos es un cosmos de grandes emprendedores, pequeñas industrias y micro, pero no tenemos las grandes compañías que son, digamos, las que mueven el bloque, ¿no? Entonces, un poco plantearnos desde dónde estamos produciendo y qué estamos produciendo, ¿no? Lo que siempre se ha dicho del cine, incluso en México, que no hay una industria, ¿no? Que hay una gran colectividad de productores, pero que no estamos conformados como sector, que era lo que decía Maciek, ¿no? Ok, bueno, me gustaría que podamos ver tu presentación, Diego, pero no sé si Roger, que se quedó colgado antes, puede contestar. Perdón. Sí, perdón, es que estamos aquí en la casa y tenemos dos videoconferencias al mismo tiempo y unos niños viendo Netflix. Entonces les pido perdón por esta inestabilidad de la conectividad. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Diego. Yo, mi análisis es de que lo transmedia o el transmedia hoy en día es todavía una especie como de accesorio de lujo, ¿no? Yo creo que falta que el mercado madure, que el mercado de la comunicación en general, porque yo lo que siempre digo es que el transmedia o el enfoque transmedia puede ser aplicado a cualquier cosa, al arte, al entretenimiento, a la cultura, a la política, al activismo social, a lo que sea, ¿no? El problema es que hoy todavía no se entiende como una cosa establecida y necesaria. Yo siempre hago la analogía con el cine y el sonido y el cine y el color. Al principio las películas eran mudas y cuando entró el sonido, pues empezó a ser como, qué divertido, qué curioso. Y con el paso del tiempo ya no se puede ver una película muda, es la rara, ¿no? Lo mismo con el color. Y yo siempre he dicho que el transmedia está en ese punto exactamente de que todavía es un accesorio de lujo. Hace como 5 o 6 años un amigo mexicano me decía, no, es que yo ya voy a dejarlo todo y voy a montar una empresa transmedia que solamente haga proyectos transmedia. Le dije, oye, pues te doy la bendición porque de hacer solo transmedia, una compañía para que sobreviva está complicado y yo me lo sé de memoria. Nosotros ofrecemos el transmedia y nuestro know-how en el sector creo que pues está bastante reconocido y lo que sea, y vendemos muchos proyectos que son transmedia como tal, pero lo cierto es que probablemente la mayoría de los proyectos que hagamos o bien
no necesariamente tengan ese componente, o si lo tienen, es una parte, representa una parte muy pequeña del presupuesto. O sea, hacemos una serie que tiene una expansión transmedia, hacemos un podcast que tiene una expansión transmedia. De hecho, la mayoría de las veces lo que pasa es que, sobre todo, a medida que vas empezando una relación con un partner o con un cliente, es que tú vendes una serie y le regalas cosas que son pequeñas expansiones transmedia. ¿Para qué? Para que en la segunda temporada diga, oye, ¿te acuerdas todas estas cosas que el podcast las fotos y el cómic y todas estas cosas que en la primera temporada eran gratis, pues en la segunda ya no van a ser, ¿no? Es complicado, pero es un poco el camino y es un poco lo que nosotros hemos comprobado empíricamente, pero de que se puede, se puede. O sea, hay que generar como una nueva cultura y una demanda en el consumidor, entonces, ¿no? Por lo que dices. Es que claro, o sea, tú te pones a pensar y no hay, o sea, igual que hay un MIPCOM donde están los formatos perfectamente definidos de qué es una película, qué es una serie, qué es una animación, qué es un factual, un documental, no hay estos mismos mercados para lo transmedia, ¿no? Entonces, la gente que está buscando en el sector, pues están buscando películas, están buscando series, están buscando animación, están buscando videojuegos, pero esto todavía no es tangible, no está dentro de esa lista de la compra que tienen que hacer. Y de hecho es que la exhibición de todo esto pues es bastante complicada, ¿no? Entonces, creo que o sea, yo lo que he visto y que es curioso porque cuando estás en el mundo transmedia, pues te hablan del mundo de la literatura, te hablan del mundo del cine, te hablan del mundo de la política, es que hay un interés sobre el concepto y que a lo mejor una estrategia interesante para poder financiar un proyecto transmedia es, igual voy a decir un sacrilegio, es desmembrarlo y decir, oye, pues mira, vamos a financiar la película como una película, vamos a financiar el cómic como un cómic, vamos a financiar el libro como un libro, y luego, los pegamos. O sea, la historia de Star Wars no es muy diferente a eso. O sea, George Lucas no llegó con, pues tengo un universo que se va a traducir en 9 películas, en 85 series y en un canal de televisión y festivales, sino que es paso a paso y se va formando o se van formando estos universos, ¿no? No sé lo que opina el resto, pero creo que ayer uno de los participantes comentó algo muy parecido, así que entiendo que tiene razón con ese desmembramiento, ¿no? Le voy a volver a ceder la palabra a Diego para que podamos ver su presentación. Diego, no sé si vas a compartir tú tu pantalla o le pido ayuda a los chicos para que la compartan. Si me dan acceso, yo lo puedo compartir. Adrián. Tienes el acceso, ¿eh? Tienes el acceso. Fantástico, entonces aquí les voy. Bueno, yo intenté también, aunque no es precisamente, digamos, a lo que me dedico todos los días, sí que hago mucho análisis sobre el transmedia y viendo un poco el panel intenté suplir o llenar un hueco que el resto de compañeros pues están mucho más abocados a la producción, ¿no? Y tratar de hacer el puente un poco entre lo que Maciek presentó y lo que creo que son los casos de análisis, que es obviamente Sebastián y Fidel, y también Pablo y, bueno, Roger más desde la parte comercial, ¿no? Entonces yo traté de abordar las preguntas que nos enviaron y tratar de hacer, digamos, como una presentación que planteara el contexto específico de la relación que podría haber para generar negocios de este tipo en México, ¿no? Entonces, les comparto un PowerPoint. Trataré de no tardarme y lamento hacer el PowerPoint, prefiero el cara a cara aunque sea en Zoom, pero hay algunos conceptos o algunas ideas que son, creo que, suficientemente abstractas como para necesitar un pequeño apoyo visual, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que tengamos en cuenta esto, que es realmente de lo que estamos hablando es que, como decía Roger, es una tecnología incipiente, es decir, es muy joven, y de lo que estamos cambiando, y yo me enfoco mucho más a la televisión, digamos, como origen o como posible conexión con el transmedia. Mi área de especialidad en realidad es la televisión y he ido expandiéndome conceptualmente hacia el transmedia y el interactivo. Recordar que la televisión ha girado de un modelo en el que, como pueden ver aquí, todo este círculo negro es lo que sucedía con el consumidor, y que en realidad los servicios de creación de contenido y de servicios en realidad estaban muy limitados. Esto era la televisión, ¿no? Esto era, te mandaban el programa de televisión por señal y tú lo veías, ¿no? Y ya cuando tenías un dispositivo digital,
tú te encargabas de todo, ¿no? De la navegación, ¿no? Tenías que ver dónde ponías tus VHS o tus cassettes Betacam, para los que somos de esa generación. Y entonces, claro, pasamos de un modelo, digamos, en el que en realidad había muy poca interacción a un modelo realmente mucho más complejo, ¿no? Estamos hablando de la activación interactiva o de las interacciones humanas y humana-computadora mucho más potente que lo que teníamos antes, ¿no? Ahí les pongo la referencia de dónde salen los esquemas, que es de un libro que se llama Televisión en todo momento, TV Anytime, de Gil y Sotelo. Y también para que vayamos ubicando las fechas, ¿no? Es decir, es un libro de 2013, el siguiente que les voy a presentar es de 2012, ¿no? ¿Qué es lo que es muy importante entender? Todo el mundo está obsesionado con el transmedia en un sentido y hablan del transmedia como si fuera un poco la panacea de integración, pero la realidad es lo que decían Roger y que Pablo mencionaba el día de ayer y muchos de los panelistas, que los financiamientos todavía no están integrados, ¿no? Eso es lo que Maciek nos compartió, que todavía no está el sector ni siquiera consolidado en términos de qué significa, ¿no? Y entonces muchos de nosotros hablamos del tentpole, que sería, digamos, como el primer poste que ponemos para generar un universo narrativo. Es la columna fuerte que sostiene nuestro proyecto. Hay un montón de cosas que se están desarrollando sobre universos narrativos y por el otro lado también lo que llamamos bienes digitales, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que te da a ti ser parte de una League of Legends o jugar Zelda, ¿no? Y haber ganado a lo mejor en un torneo de esports, ¿no? Es decir, la gente está obteniendo beneficios o satisfacciones a través de la interacción en las redes, ¿no? Si la gente no estuviera cubriendo necesidades en las redes o en los videojuegos, no los estaría consumiendo. Y en este momento el transmedia a mí me parece en el diagnóstico que todavía está un poco como en ese, como eye candy, ¿no? Es decir, estamos tratando de embelezar al público para que lo consuma, pero ciertamente es una tecnología que no está consolidada, ¿no? Esto de los componentes narrativos, que muchos de los que trabajamos transmedia lo hablamos, sobre todo también los que damos clases, porque les tienes que explicar a los estudiantes cómo se hace, ¿no? Pues tiene un componente económico, ¿no? Entonces, lo que hay que pensar es que la columna principal o el punto fuerte es casi siempre de donde va a salir la fanbase. Si tú haces una serie de televisión, como decía Roger, pues habitualmente el primer público en el que tienes que pensar es en el que ve la televisión. Y tienes que pensar si esa gente va a consumir otra cosa, ¿no? Si está dispuesto a darle clic a tu página para ver un webisodio o si va a descargar el PDF o el EPUB del cómic que hagas, ¿no? Y aquí creo que está la clave en los siguientes dos elementos. Una cosa son los bienes públicos, y esto digamos es como un enfoque más economicista, que tiene que ver con pensar cuál es la comunidad de desarrollo económico, ¿no? En el caso de México, la industria del videojuego satelita alrededor de la industria del videojuego americana. Y entonces no puede ser muchas veces el gran desarrollador o el gran fondeador. La comunidad económica, la realidad en México es que el gran interventor en términos de dinero ha sido la televisión. Y entonces pensar la televisión como el espacio donde podría haber desarrollos y expansiones, pues es una buena cosa. ¿Cuál es el problema? Que en este momento no les interesa tanto el desarrollo como la lucha por el streaming o la lucha por el foreplay, ¿no? Es decir, tratar de captar primero los bienes de producción y entonces tenemos la guerra entre Televisa y Telcel, ¿no? Digamos, por ver quién domina los espacios de Internet y los espacios de los medios clásicos, digamos. Y en términos de los bienes digitales, lo que nosotros tratamos de crear es una comunidad de pertenencia, ¿no? Finalmente, que quien vea la serie de televisión y ingrese al universo narrativo que hemos creado, se sienta parte de, ¿no? Un grupo, ¿no? Que tenga una membresía. El problema es que en estos dos tiene que haber un equilibrio. Un club exclusivo, si se vuelve masivo, se deprecia. Y entonces la gente ya no juega, ¿no? Y entonces puede haber tantos jugadores en un videojuego en línea que, por ejemplo, el servidor esté sobrecargado y saque algún jugador. Ese tipo de cosas son las que van desfidelizando a la gente y van abandonando, ¿no? Entonces, digamos, el equilibrio económico está entre tratar de tener el mayor impacto, pero con un público exclusivo de gente fidelizada, ¿no? ¿Esto a qué me refiero? Pues tiene que haber un equilibrio entre el impacto y la pertenencia, entre el alcance, digamos, del éxito comercial que pueda tener mi proyecto y la fanbase. Es decir, nosotros no podemos ir en contra de los valores que de alguna manera el público que está fidelizado con nosotros está buscando, ¿no? Y en términos
que creo que puede ser una clave para empezar a discutir, MJ Clark nos ofrece 4 tipos de posibles orígenes de los proyectos, ¿no? Proyectos que nacen directamente de un libro de cómic, ¿no? De una novela, un serial novelado, de un videojuego o directamente de una serie web viniendo desde el internet, ¿no? Entonces también hay que preguntarnos, pues si nosotros empezamos, como decía Roger, con un cómic y es el primer producto que tenemos, ¿cómo eso luego lo vamos a configurar para que se vuelva un proyecto transmedia? En dónde empezamos a buscar el dinero tiene que ver desde dónde originamos el proyecto. Y entonces, si tenemos un videojuego, pues hay que buscar socios que nos puedan ayudar desde ahí para hacer la pequeña expansión. Que creo que son mucho de las dinámicas que están sucediendo en todas las compañías, ¿no? Y hablando también de esta evolución que Roger nos compartía sobre el cine, el paso, digamos, al sonoro y al color, pensemos en la televisión, que pasó del formato televisivo, digamos, del reality show y el concurso, a una forma que Jason Mittel, el segundo libro que les presento, que está en medio, que se llama Televisión Compleja, habla de cómo el serial renació, sobre todo el serial de ficción, como uno de los grandes componentes de la televisión, ¿no? Que de alguna manera también viene de la migración de los guionistas y de muchos realizadores y técnicos desde el cine para crear una nueva generación de televisión que tiene que ver fundamentalmente con el serial televisivo y que eso de alguna manera abriría la puerta para Netflix y para otras OTTs, ¿no? Entonces, digamos, la televisión en el contexto mexicano es uno de los jugadores importantes a tener en cuenta. Y entonces eso, si nosotros vemos Televisa y TV Azteca de tener clarísimos los formatos que producían, empezaron a tratar de buscar otros modelos de negocio que no fueran la estructura hipervertical que tenían para tratar de entrar en otros tipos de mercados, ¿no? Y tenemos el caso de ¿no? La Casa de las Flores, las expansiones deportivas, la apertura de las páginas desde Blim, Pantalla, Pantaleón, ¿no? Es decir, hay una, en términos económicos, lo que llamaríamos pasar de una estructura vertical fordista a una estructura horizontal mucho más estilo Toyota, ¿no? Para ponerlo en términos de coches. Pero que funciona para darnos cuenta que eso, que lo que están haciendo es romper el cascarón de la vieja estructura de la televisión para tratar de crear una nueva forma de producir. Y entonces eso, cuando ya se estabilice la guerra de los streamings, es cuando van a empezar a haber oportunidades, creo yo, para la producción de contenidos. Para cerrar, y esta es la última filmina, para los negocios transmedia en el contexto mexicano me parece que es importante considerar quiénes son los agentes, es decir, quién quiere entrar al juego, quién tiene dinero para entrar al juego. Hay que considerar que hay una guerra por el dominio de las transnacionales, de quién se queda con el internet, quién tiene los canales de tele, etcétera. Pensar cuáles son las industrias dominantes para saber desde dónde empezamos nuestro proyecto. Y finalmente, detectar los sectores emergentes que son los que guían muchas veces la innovación, ¿no? Es decir, los pequeños productores, que era lo que decía Maciek, y estos pequeños estudios que son los que de alguna manera están proponiendo nuevas narrativas, nuevos videojuegos, nuevas formas de contar, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto nos pone un poco en el contexto de decir, bueno, ¿funciona o no funciona? ¿Y qué es lo que tenemos que buscar? ¿Sale? Y eso sería todo. Entonces, les dejo de compartir. Muchas gracias, Diego. Me gustaría dejarle la palabra a Pablo, que no le hemos dejado hablar casi todavía. ¿Qué opinas sobre lo que estábamos comentando, ¿no? ¿Se puede vivir del transmedia y cómo se pueden vender proyectos desde tu experiencia? Sí, creo que, bueno, mi experiencia habla desde un sitio, digamos, marginal. Prácticamente toda mi producción de cine y mi producción también transmedia o de arte audiovisual está en los márgenes, es decir, transita en lo experimental, y por eso trabajo dentro de una universidad en un laboratorio de creación. Me parece que se puede vivir del transmedia, sobre todo entendido para mí no como un day job, como decía Diego, sino como un trabajo que me permite desarrollar esas ideas de vanguardia, ¿no? Quizás con plataformas o recursos limitados. Más adelante espero haya oportunidad de compartirles 2 proyectos que tienen modelos de financiamiento híbridos, pero que los 2 están asociados a procesos de investigación, uno incluso con la Unión Europea y la Freie Universität en Berlín, que nos permite comprender cómo muchas veces estos formatos que están en la punta o digamos que están en la vanguardia, se están confeccionando desde laboratorios que muchas veces tienen casa en las universidades, ¿no? Y esta búsqueda desde la investigación para mí ha sido
uno de los territorios de sustentabilidad, sino digamos, de acumulación de ganancias, sí de sustentabilidad de la producción transmedia, y también esto ha permitido un diseño desde esa sustentabilidad, es decir, plantear diseños de producción que se ajusten a los recursos. También, como bien decía Diego, en México la televisión o en general los videojuegos, y me parece que muchas industrias están a la sombra de lo que los estándares de producción en grandes países o en grandes industrias dictan, y a mí me interesa más mirar a Latinoamérica y mirar a otros modelos de producción que tienen pues recursos y conceptualizaciones distintas del mundo, no solamente de la producción, ¿no? Y en ese sentido me parece que lo que estamos haciendo en el laboratorio responde a esa motivación, por lo menos, de tratar de encontrar aquellas formas de producción que se ajusten a la realidad desde la que estamos trabajando. Creo también que poco a poco se van abriendo espacios y hay maneras de romper como esas fronteras que muchas veces la tecnología va imponiendo, ¿no? Pero digamos, para resumir mi respuesta sobre si se puede o no vivir de lo transmedia, creo que se puede. Habría que diversificar el entendimiento también de sustentabilidad de lo transmedia, no nada más desde lo comercial, sino desde otras trincheras, se podría decir, o desde otros sitios de desarrollo de conceptos y de proyectos. Ok, gracias, gracias. Estaba pensando un poco por si podríamos hacer como un resumen de las posibles fuentes de financiación. Antes han hablado bueno, de las suscripciones, ¿no? Está claro, es en el caso del streaming y en el caso también de muchas aplicaciones de juegos móviles, te suscribes, ¿no? O sea, esa es como la fuente de ingresos. ¿Qué otras fuentes de financiación podríamos, por hacer un pequeño resumen, ¿no? Tal vez Sebastián puede opinar sobre esto. Well, when we think about crowdfunding as well, but crowdfunding, it depends of the budget you are looking for. I think for video games, for what I heard, there's lots of people online who are willing to pay for video games. So I think crowdfunding for video games could be working quite well. For other kind of projects, it depends. For us, we had only a few $1,000, so it wasn't really a success. But beside that, yeah, so crowdfunding, public fundings, but also you can ask online editors, you know, like newspapers. Maybe they will not help you in, how would you say that? Maybe they're not going to give you money, but at least they will speak about your project. And speaking about the project is the key thing for people to see and watch your content. And if you don't have online editors, you will have to pay with a communication agency. It's going to cost you a lot of money. So in order to not have to pay for this communication agency, you should have a sort of a symbolic partnership with online editors or newspapers. I think it's another way of being indirectly financed. Gracias. ¿Alguien más quiere complementar esta información? Bueno, nada más, extendiendo lo que decía, hemos desarrollado los proyectos con financiamiento desde las universidades y desde fundaciones, como la Fundación Volkswagen. Entonces son proyectos de investigación que tienen una salida transmedia, un web documental, un documental interactivo, pero que se nutren de fondos de las universidades que destinan para investigación, que afortunadamente cada vez más están abiertas a estos formatos alternativos de producción de conocimiento, y fundaciones que apoyan investigaciones con temáticas de interés, ¿no? Entonces, esa es una manera en la que prácticamente toda mi producción dentro y fuera de la universidad se ha desarrollado. Estaba pensando... Ok. A ver, Diego, por favor, después Sebastián. Sí, justo. A lo mejor ser un poco más específico en los fondos gubernamentales en México. Por ejemplo, yo el proyecto que financié lo hice con una beca del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco, que también están, digamos, como para realizadores. El problema es que eso
está enfocado, digamos, que podemos criticar el modelo, pero es el que existe, está enfocado al desarrollo de las competencias o de las habilidades individuales. Algunas están enfocadas a grupo, pero realmente eso no genera una industria, ¿no? Y la otra que creo que también es importante es pensar que en algún momento, que todavía no ha llegado, yo lo he hecho un par de veces y no he tenido éxito, presentar proyectos ante CONACYT, ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. De alguna forma, una gran parte de los que nos dedicamos a transmedia o interactivo, estamos vinculados a las universidades. Entonces, digamos, los fondos podrían provenir no desde el lado de cultura, sino desde el lado de ciencia y tecnología, ¿no? Lo que pasa es que todavía hay una perspectiva en ciencia y tecnología en el que hacer un video es hacer un videíto y es más divulgación que hacer conocimiento científico, ¿no? Entonces, en otros países no es tanto así, hay otras tendencias. Por ejemplo, en España ya hay revistas que reciben ensayos audiovisuales como si fueran papers académicos. Entonces, estamos también en una transición de las infraestructuras y de las instituciones a nivel global, ¿no? Entonces, por ahí hay dos pistas a lo mejor que también podríamos seguir, ¿no? Justamente ahora que mencionas esto de CONACYT, no sé si el seleccionar determinadas temáticas que puedan ser del interés justamente pues por temas de divulgación o prioridades que pueden tener los gobiernos a nivel nacional o estatal, puede ser una buena idea, ¿no? Temáticas sociales, por ejemplo, no lo sé. ¿Crees que eso puede ser un tip? Sí, además justo, bueno, para, digamos, el Sistema Nacional de Investigadores, que salió el nuevo reglamento justo ahora, una de las cosas que se agregó es que tiene que tener un impacto social y sobre todo para tratar de desarrollar competencias de lectoescritura y de ciencia básica. Entonces, digamos, hay un intento de reconectar la investigación con la base de la pirámide educativa y ya no nada más producir artículos o libros o lo que sea, sino tratar de conectarlo con una función social, como decías, Cristina. Entonces sí, creo que en este momento nosotros que estamos más en el lado como de la divulgación o de la exploración artística o incluso del marketing, son espacios que naturalmente podrán empezar a ingresar hacia los consejos de ciencia y tecnología, ¿no? Perfecto. Sebastián, ¿querías decir algo? Yeah, I wanted to add something very pragmatic regarding public fundings. There is one key thing is that when you apply for public fundings, it takes a lot of time. They are asking lots of documents and it takes month and month before receiving an answer. And you're not even sure that you will have a positive answer. And that's something that that could be very, it would not give you the will to continue. So I guess the key idea would have to find a project that is not too costly, you know, that where you don't need that much money. But the problem with transmedia projects, it costs money because you have to program, you have to test with your audience, you're going to make some failures, and it's going to take months before you know exactly what your final project, how is it going to really be work with the online audiences. So that's where you really have to think in the development time, what is really worth your time. And so, I mean, we did it, but I can understand that lots of people will not go in that direction of public funding because it's a pain in the ass. So sometimes really, it's very frustrating. Sí, yo, aludiendo a esta naturaleza híbrida que tienen los proyectos transmedia, tal vez la respuesta es que la financiación debe ser igualmente híbrida. Por ejemplo, a nosotros muchas veces se nos presentan proyectos que dicen, oye, un proyecto así que tiene 25 partes y no sé qué, y oye, ¿cuánto cuesta esto? No, pues 10 millones de euros. Y tú dices, espérate, déjame, me tomo una tila y te cuento, ¿no? Entonces muchas veces, o sea, yo creo que si tú tienes una IP y esa IP puede irse no en esas 25 direcciones, sino en 100 más, creo que una recomendación, una cosa que, y de hecho lo estamos experimentando, es empezar poco a poco. Es decir, oye, pues vamos, mira, ¿cuál es la parte más fácil y más económica y más rápida de hacer? Porque lo que decía Sebastián es clarísimo. O sea, el funding público es lento y depender de eso es complicadísimo. El crowdfunding, que también está muy bien, se convierte en otro trabajo en sí. Las marcas, pues sí, las marcas tienen a lo mejor tienen más dinero y es más rápido, pero te van a decir, oye, no, pero yo quiero que tu personaje sea rosa igual que mi
mi marca, ¿no? Entonces, yo creo que hay un montón de lugares de donde se pueden extraer cosas, pero yo creo que hay una parte de eso, de tener un producto mínimo viable, ¿no? Por ejemplo, ahora creo que hay un formato que está muy en boga, que no es muy caro, y que puede ser también una excelente manera de testar una IP, una historia, que es el podcast, por ejemplo, ¿no? Lo que podría haber sido un libro, ¿no? O sea, que no es muy caro de producir. O sea, J.K. Rowling hace un libro muy bien, hace 7 libros de maravilla, películas, videojuegos, parques de diversiones, ¿no? Y yo creo que es un poco eso, ¿no? O sea, yo creo que el tener la perspectiva transmedia de un proyecto desde cuna está muy bien, pero creo que el querer hacerlo todo así al mismo tiempo es una tarea bien complicada, al menos en 2020. Roger, para la gente que no sabe lo que es un IP, ¿se lo puedes explicar? Sí, bueno, una propiedad intelectual. Fundamentalmente es... Okay. No me sé cuál es la definición de propiedad intelectual. Intellectual property, sí, derechos de propiedad intelectual. Justamente era uno de los temas que queríamos comentar hoy, ¿no? Porque al tratarse de proyectos que tienen muchos brazos o muchas piernas, hay diferentes creadores. Entonces, esto supone, y además esos creadores pueden incluso estar en diferentes países con distintas regulaciones. Entonces, ¿qué situaciones habéis tenido o cómo os preparáis para defender vuestros propios derechos de propiedad intelectual y que nadie os copie o utilice vuestro trabajo? Empecemos tal vez por Fidel, que lleva un ratito callado. Bueno, yo quería en realidad comentar sobre lo que estaba diciendo Roger. Coincido con esta cuestión de lo híbrido en la cuestión de los fondos como tal. Y me parece que debemos involucrar a los productores cinematográficos de medios audiovisuales, darles a conocer esta, jugando con las palabras, nueva normalidad, pero hablaría no de la pandemia, sino de los medios de comunicación como tal, las nuevas tecnologías, porque de alguna manera en las instituciones culturales o dependencias gubernamentales se quedan un poco anquilosadas en los apoyos, o sea, es apoyo para cine, apoyo para literatura, apoyo para cultura. Entonces yo creo que sí hay que difundir mucho esta cuestión de lo transmedia, ¿no? Ahora, respecto a la pregunta de los derechos de autor, no es un tema que domine, pero si me puedes explicar un poquito nuevamente. Por supuesto. Bueno, me refiero a lo que estaba comentando, ¿no? Al final de una IP o de una idea o de un concepto, acabas desarrollando diferentes productos en los que intervienen distintos creadores. O sea, si pensamos en un videojuego, pues habrá un diseñador gráfico, habrá alguien que haya escrito la historia, claro, habrá música, habrá un montón de cosas, ¿no? Entonces, al final, y encima esa gente puede que esté incluso localizada, hoy en día es posible trabajar así, ¿no? En países diferentes, con regulaciones diferentes. Entonces, ¿cómo haces para proteger tus derechos de autor? Porque tu producto transmedia puede acabar yendo muy lejos, ¿no? O sea, no sé si se entiende o si alguien lo quiera complementar. Sí. Yo creo que sí debe haber un respeto a la autoría individual, pero tener muy, muy bien delimitado el proyecto como tal. Por ejemplo, en este que tuve la maravillosa oportunidad de colaborar, el caso de Sebastián como productor, él respetó nuestra autoría como directores, como personas creativas, pero dejó claro que los derechos generales estaban a cargo del proyecto transmedia como tal. Y nosotros accedimos a eso. Entonces, en ese sentido, creo que sí hay que tener muy bien delimitado todo eso. Claridad en lo que se va a hacer, en lo que va a componer el concepto, pero por el otro lado, mucha fluidez y espontaneidad en dejar que las cosas también se vayan generando, ¿no? Como es un proyecto de naturaleza interactiva, donde las personas participan, pues es un proyecto que simplemente dejaste ciertas bases para realizarlo y se va a ir como que agarrando forma de acuerdo a lo que
a lo que dé la gente. Esta palabra que ahora se inventó dentro de lo transmedia de los prosumidores, ¿no? Que un poco los consumidores se vuelven también productores de contenidos como tal. No sé si alguien más quiera hablar del tema de propiedad intelectual o pasamos a otra cuestión. Diré Pablo, algo por favor. muy breve. Sí, creo que coincido, por supuesto, con establecer claramente los contratos de colaboración, sobre todo en proyectos grandes, las responsabilidades, funciones, la manera en que se va a distribuir y cómo cada quien tiene su crédito y en su caso, pues, remuneración correspondiente. Pero bueno, también cuando hablamos de modelos transmedia, estamos hablando de modelos de producción que ya responden a un contexto sociohistórico distinto al mismo donde se configuró la propiedad intelectual, ¿no? La propiedad intelectual responde pues a la lógica de finales del XVIII o principios del siglo XIX y estamos ya en el siglo XXI donde la noción de autor, la noción de obra, la noción de propiedad misma, valdría la pena revisarla, ¿no? Independientemente de estas consideraciones muy técnicas, económicas, que sí, sin duda son reales y son problemas concretos a los que nos enfrentamos. Muy bien. Bueno, quiero volver a recordar a la audiencia que puede plantear sus preguntas porque veo que tenemos muy poquitas de momento y creo que es una pena que desaprovechen la oportunidad de hablar con nuestros panelistas de lujo. Nos comenta por aquí uno de los compañeros, y es una pregunta dirigida para Roger, que los podcasts no son sostenibles económicamente, ¿no? Tendrías que conseguir mucha publicidad. O sea, hay mucha gente haciendo podcasts, pero lo hacen muchas veces por afición o para promocionar otro servicio adicional, pero en sí no son rentables económicamente. Esto nos comenta un compañero. ¿Qué dices, Roger? Pues que igual depende de qué podcast o con quién los hagas. Evidentemente el modelo de podcast entendido como me compro un micrófono o ni siquiera me compro un micrófono y grabo cosas en mi computadora y las subo a iBooks, pues a lo mejor no, pero yo creo que hoy en día se están haciendo mucho podcast, tanto narrativo como conversacional, con bastantes buenos presupuestos. O sea, yo creo que ahí lo que está pasando un poco con los podcasts o lo que va a pasar es una especie como de mini ecosistema, como lo que puede estar pasando con las grandes plataformas OTTs, que además es que están invirtiendo en estos podcasts para precisamente probar, testar ideas y, bueno, te digo, hay de todo, ¿no? Seguramente la gran mayoría de los podcasts obedecerán a ese modelo que es muy difícil de sostener como tal, pero que seguramente mucha gente que está haciendo podcasts, que están siendo muy escuchados y aunque no ganen dinero directamente del podcast, puedan estar generando ingresos por otra parte. Es lo que digo, ¿no? Que incluso con podcasts muy conocidos, el podcast en sí no es la fuente de ingresos, sino que después eso sirve para vender otros servicios o contenidos, no lo sé. O corríjanme ustedes. Sí, seguramente, o sea, por decir alguien muy conocido en México, Chumel, seguramente por su programa de YouTube, igual, bueno, por ya ahora ya gana muchísimo dinero, pero a lo mejor durante mucho tiempo no ganó nada de dinero y ahora gana mucho dinero por otras vías que no necesariamente son ese programa. Diego, ¿querías decir algo? ¿Nos ha parecido? Sí, justo sobre la cuestión de los derechos, creo que hay varias cosas. Uno, primero, pensar que también hay un tema de política pública y en los derechos de autor. Es decir, por ejemplo, en México todavía no está reconocida la figura del productor transmedia y entonces también hay una ambigüedad laboral, legal sobre esto. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que las legislaciones de Internet para los contenidos en línea, pues casi siempre tiene que ver con el país donde está el servidor o donde ha sido registrado la página web, que también eso genera un montón de implicaciones en términos de derechos de autor y de explotación. Bueno, de autor no tanto, sino de explotación. Y la tercera es que también hay que entender, como decía Pablo, que lo que había mantenido la estabilidad del consumo audiovisual eran las ventanas de explotación, es decir, había una secuencia lógica de consumo. Primero salía la película en festivales, alfombra roja, ¿no? Luego salía a salas, luego pasaba a televisión por cable, etcétera, etcétera.
Y eso lo están rompiendo las OTTs y lo está rompiendo el contenido interactivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los festivales de cine, pues no puedes hacer estreno mundial si se ha visto en alguna plataforma, ¿no? Y ahora que estamos en pandemia y que todo se está viendo en plataforma, ¿cuáles sí y cuáles no, ¿no? Tienen que tener ahora un sellito de soy y entonces todo el problema que está sucediendo también en la educación de, bueno, ¿cómo evalúo yo a un alumno si tiene abierto el internet, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta si realmente tiene el sello de calidad, igual que la película? ¿Qué Zoom es válido para decir que fue un estreno mundial y qué Zoom no lo es, ¿no? Entonces hay un montón de preguntas respecto de propiedad y explotación intelectual que están cambiando, ¿no? Y que además las legislaciones, por ejemplo, en el caso de México, no están a la altura de lo que tendría que ser la producción. Porque también eso, los grandes stakeholders y los jugadores principales, como las televisoras, pues también están jugando un montón de cosas desde la cuestión de la política pública, desde cómo se legisla, ¿no? Y entonces hay otra línea abierta muy importante que tiene que ver con los derechos de Internet y con la defensa de los televidentes y de los consumidores desde esa perspectiva, ¿no? Entonces no olvidemos que también hay una dimensión política de esto que está pasando y que no es nada más si respetan mi derecho y si me dan el crédito por el video que hice, sino también cómo gestionamos eso desde una perspectiva política, ¿no? Bueno, creo que ya tenemos alguna pregunta, pero antes de ir a eso, me gustaría preguntarles yo por los proyectos en los que están trabajando actualmente. Y empecemos por Sebastián. Wait, can you, because I was writing to someone else, to the chat here. Can you repeat the question, please? Claro, decía que sería para nosotros muy interesante saber o conocer un poco sobre los proyectos en los que están trabajando actualmente. Si se puede compartir la información, claro. Well, I'm actually working on a web series. So it's mainly short documentaries, a little bit like Connected Worlds without the platform. So it would be just 10 episodes. And it's a project, in the frame of the crisis that we are all living. With a couple of directors, we interviewed via Skype people working in hospitals. And we've been following them during months to share their stories. How do they live the situation in hospitals and how do they live it on a daily basis. So it's a sort of medical diaries, I would say, just to give the voice to the people who are facing the crisis directly. And that's what I'm working on with other directors, and we are working with the Belgian television. Pues tiene un poco que ver. Estamos trabajando con un grupo de enfermeras, Red de Enfermería Mexicana, sobre la manera en que la enfermería está enfrentando la pandemia y justamente tiene que ver con un podcast, un cómic y un documental. Entonces tenemos distintas salidas y este año estrenamos un proyecto. No sé si pudiera compartir mi pantalla un minuto nada más para mostrar. Sí, claro que sí. Por favor. Claro. Entonces, and just to add, we use the as a platform, we use the Skype. We recorded all the Skype interviews just to because that's the only tool we could use for the project. Es un poco la misma manera en que estamos trabajando nosotros. Todo se hizo por medio de Zoom. Todas las entrevistas se han hecho por medio de Zoom. Fueron ya 2 episodios. Estas son las portadas de los episodios. Ya pueden escuchar completa la serie. Acabamos de terminarla el viernes pasado. Pablo, ¿nos podrías compartir el link en el chat también, por favor? Por supuesto, sí. También lo pueden encontrar en Spotify, además. Ahorita les pongo eso. Y, Forensic Landscapes, que es el proyecto que hicimos con la Freie Universität de Berlín. Es un web documental sobre trabajo forense en Argentina, Guatemala y México. Me voy a saltar aquí la intro. Y simplemente lo pongo porque justamente es un proyecto entre la Unión Europea y México. Es un proyecto que tiene un esquema de financiamiento híbrido. Consiste de 8 escenas en donde vamos viendo pequeñas fichas de personajes, videoensayos sobre los temas y bueno, nos vamos moviendo entre estos escenarios inmersivos.
que nos permiten reconocer el dilema de la desaparición forzada en estos países, en realidad en Latinoamérica, y cómo se han ido enfrentando, ¿no? Me gusta, compartirlo sobre todo porque es un trabajo que implicó una colaboración Unión Europea-México desde las universidades como parte de un proyecto de investigación, ¿no? O sea, es un proyecto de investigación de la directora Anne Hofschmidt, quien se acerca a mí por mi trabajo como web documentalista y me contrata como director de arte, ¿no? En la realización de todo este entorno, y vale decir que esta colaboración llevó a este proyecto a su lugar, que en realidad está como muy lejos de lo que imaginamos en un inicio, ¿no? Entonces, bueno, son 8 entornos y uno va viendo los videos, leyendo Esos les pongo también el link, simplemente son 2 ejemplos que se estrenan este año y que, bueno, este particularmente ya se terminó, se acaba de estrenar, y el otro está en curso en este momento, entre otros, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más quiere hablar de próximos proyectos, iniciativas? Perdona, Sí. Pablo, pensé que estaba terminado ya. No sé si vas a decir algo más. Okay. No, está bien, solo como compartir eso. Vale. ¿Alguien más? En mi caso me encuentro trabajando un proyecto personal con archivos familiares, que es una especie de autorretrato de mi relación con Cuba, un país con el que he tenido cierta afinidad cultural y demás. Y estoy explorando archivos familiares de los últimos 40 años, desde transparencias, video, foto, para hablar algo desde lo personal, pero que sirva como un testimonio también de una época vivida. Y bueno, pues después de este evento, es probable que a lo mejor lo pongamos como algo transmedia, pero estoy ahora concentrándome en el desarrollo del documental como tal, y vamos a ver si lo generamos como transmedia. Gracias, Fidel. Roger, seguro que tú estás metido en muchas cosas, ¿no? Por lo que nos has contado. Sí, caray, en demasiadas. No, bueno, ahorita estamos por contaros un poquito de nuestro momento. Estamos empezando con la tercera temporada de El Método, que es un programa que estamos haciendo para Televisión Española. Es un programa digital que va directo a los canales digitales de Televisión Española y que trata sobre precisamente un punto de vista científico sobre el COVID, ¿no? Entonces, es un programa que presenta y dirige Luis Quevedo, que es un divulgador científico y que precisamente también un poco muestra esto que les contaba antes, ¿no? Las primeras 2 temporadas del Método, que las hicimos en súper caliente, justo cuando empezamos en marzo, cuando empezó la pandemia, pues empezó siendo como un programa de 10 minutos y luego ahí por pura deformación profesional nuestra se nos empezaron a ocurrir cosas de, oye, ¿y si hacemos unas gráficas, y si hacemos unos artículos, y si hacemos un live en Instagram, no sé qué? Y eran cosas pues, que no estaban contempladas en el pack, ¿no? Y que ahorita ya para esta siguiente temporada ahora sí ya están tomadas en cuenta formalmente, ¿no? Les voy a dejar aquí un link de una playlist de lo que fueron las primeras 2 temporadas, pero que son súper actuales, como se podrán imaginar, porque además tratamos de hacer unos programas muy, muy atemporales para que pudieran ser referencia a lo largo de los meses, años, esperemos que no. Y luego, la otra noticia muy buena que tenemos es que acabamos de estrenar ahorita un programa con Univisión que se llama Activistas Z, que son como semblanzas de jóvenes impulsores del cambio social, que una vez más tenemos un programa, un tentpole, ¿no? Formato corto de 10 minutos sobre estos jóvenes, que tiene algunas derivaciones digitales y una no digital, que es un graffiti que está en Miami. Y luego estamos trabajando en muchos otros proyectos, sobre todo proyectos ahora de no ficción, 4 podcasts, un par de series documentales también para televisión y plataformas digitales. Así que, bueno, sin parar, la verdad es que está siendo con todo y todo una muy buena temporada. Les dejo los links aquí en el chat para que vean. No estoy segura que parte de la audiencia te va a enviar el currículum.
Adelante, bienvenidos. Y de los panelistas. Y de los hasta casi me voy a emocionar yo, no, es broma. Bienvenidos todos los... Ayer Roger se registró a los encuentros de negocios que también tenemos como parte del foro. Entonces ahí ya vimos el perfil de Roger y pues invitamos también a toda la audiencia, a los panelistas, a revisar el link que ahora les ponemos para las citas de negocios que tendremos dentro de unas semanas, ¿vale? Genial, pues yo encantado y sobre todo, como se pueden imaginar, pues con muchas ganas de hacer cosas con México y yo creo que hay muchísimas cosas que se pueden hacer con talentos de ambos lados del charco y que entiendo que este es un poco el propósito de este foro. Gracias Roger. Nos falta Diego y con eso pasamos ya a las preguntas. Sí, bueno, yo sigo trabajando sobre el proyecto que he presentado ya algunas veces. Estoy haciendo un documental web enfocado a estudiantes de secundaria. Yo en realidad lo estoy produciendo con una colega historiadora y maestra normalista y es una pequeña exploración de la biografía de Elvia Carrillo Puerto, la primera diputada mexicana. Y pretendemos que sea una serie de documentales interactivos que también tenga recursos para profesores para enseñar la historia, que queremos que sean, hasta ahorita hemos dicho que 6 proyectos de documental web sobre la historia de las mujeres en el siglo XX en México. Entonces, vamos muy despacito, estamos en el primero, de hecho solo está el preventivo, pero les dejaré el link de la página donde estará albergado, ¿no? Ahora nada más está el pronto, ¿no? Y bueno, a Elvia la conocían como la monja roja y un poco de ahí salió el nombre, ¿no? Fue apoyado por un proyecto por una beca de estímulos a la creación en el estado de Jalisco y desde ahí lo financiamos, ¿no? Entonces todavía estoy ahí. ¿Lo de Jalisco es por alguna razón, vives en Jalisco o porque es un estado que...? Vivo en Jalisco. Ah, ok, vale. No, bueno, también se habla de Guadalajara como el sitio, pues, de Ciudad Creativa, ¿cómo es? Ciudad Creativa, ¿no? Digital. Ajá. Correcto, ¿no? Y todo, ya, no sé si es que es un polo dentro de México más importante que otros estados, desde luego. Sí, tiene, digamos, una cierta capacidad de atracción y muchos proyectos se están tratando de hacer desde aquí. En mi caso, digamos, desde el trabajo de tiempo completo que tengo de la universidad y aplicamos directamente, ya había un proyecto, ya habíamos hecho un prototipo de animaciones con mis alumnos, ¿no? Digamos, los primeros contratados fueron mis alumnos y entonces de ahí ya con el piloto aplicamos al fondo y ahorita estamos ya terminando el primero de los interactivos, ¿no? Ok, vale, bueno, pues le voy a dejar ya la palabra a Adrián y Ricardo para que os transmitan las preguntas del público. Hola, muchas gracias. Bueno, había una pregunta, de hecho había un par de preguntas relacionadas con el ecosistema creativo que se realiza, o bueno, que se crea entre los creadores de un proyecto, sobre todo con el tema de Connected Worlds entre Sebastián y Fidel. Ahí Sebastián había mencionado que también es muy importante conectar, por ejemplo, con community managers. Yo quisiera, tomando estas preguntas, que nos comentaran un poco cómo ven o qué nos pueden contar sobre la estrategia de marketing para este tipo de productos. Si se hace una estrategia de marketing tradicional, digital, si se combina, ¿cuáles son los medios para que la gente conozca estos proyectos? Entonces, vaya, podría ser para Sebastián porque él mencionó algo de community managers, pero si cualquier otra persona tiene alguna respuesta, pues adelante. So shall I just restart what I was saying online? So briefly, yeah, I think if you don't have at least for transmedia like ours, if you don't have people speaking about your project on Facebook, on Instagram, with local newspapers, nobody's going to watch your project. That's. I mean, it's basic. It's making marketing, but it's not only putting a message one time on Facebook. It's really putting the message, but also being active with the people if they ask questions. And I guess Roque knows a lot better all that kind of strategy to get your audience and to constantly be in contact with them to bring them back, because it's not only bringing people to see your project, it's to make them come back on a regular basis. That makes your project really livable. And the more
the more followers or the more people you have, the more it's going to attract people. And so it's very, very important even when you start your project to think about that in the development process. How are the people going to watch and react into your project? Muchas gracias, Sebastián. ¿Alguien más que tenga Fidel? Yo creo que es muy importante el tema, que sea oportuno, que sea de actualidad, que sea trascendente y encontrar realmente el target o la audiencia adecuada. En este caso, por ejemplo, una estrategia publicitaria fue la impresión de carteles, de pósters, y pues ubicarlos en lugares estratégicos, ¿no? Con alguna frase que pegara, por ejemplo, ¿sabes que aún existen 41 muros que nos dividen? Destruyámoslos en línea, y la frase del proyecto, la página web del proyecto. Y entonces por ejemplo, en el caso de México lo colocamos en universidades, en lugares culturales, o sea, sitios donde llame la atención. Yo creo que ahora también tenemos una herramienta al alcance de todos, que es el hashtag, el link, hacer un enlace temático. Entonces, en ese sentido, pues es algo que las propias personas pueden estar involucradas con cualquier tema. Casi que tú pones un hashtag de una palabra y eso te abre un universo de posibilidades para insertarte en conocimiento, en información sobre el tema. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que aprovechar los medios, como bien dijera Sebastián, en los conocidos y en las cuestiones que incluso pues es la mejor publicidad de siempre, el boca a boca, las personas interesadas, ¿no? Como tal. Roger, sí. Sí, yo por mi parte me gustaría compartir una experiencia que a lo mejor sirve como consejo, si esto sirve de algo, que yo creo que para cualquier cosa que se haga, el aprovechar las herramientas y los canales digitales para contar el proceso de cómo lo estás haciendo, y aún más cuando estamos hablando de algo que es a priori innovador, o que no está demasiado establecido cómo se hace, yo creo que el ir contando ese proceso de aprendizaje, porque al final de cuentas no dejamos de aprender todos los días, es una excelente forma para, por una parte, te sirve internamente para reafirmar conocimientos, para empezar a conectar e interesar a la gente, y que esa gente, cuando vea él o los productos finales, ya va a tener una relación muchísimo más estrecha, va a tener unos vínculos mucho más fuertes con cualquier cosa que presentes. O sea que es muy probable que aunque el producto final igual no sea tan bueno, igual les gusta más. Diego, por favor. Yo recuerdo mucho una de las pláticas con el personal de IMCINE y creo que aplica perfectamente, ¿no? Ellas decían, sobre todo las encargadas de vinculación, la gente cree que terminar una película es terminar el maratón, ¿no? Y dice, les tenemos una noticia, distribución y exhibición es otro maratón, es el segundo maratón. Entonces, si no guardas plata ni siquiera para ir a un festival, si no tienes dinero para por lo menos pagarle a un community manager que te esté contestando y esté acercando públicos, no tiene ningún sentido. O sea, hacer una película para guardarla en tu cajón, ¿no? O por ejemplo eso, que incluso sucede, ¿no? La gente se lanza a ser interactivo y no ha pensado en pagar el dominio, no tiene contemplado quién va a estar cuidando que la página no se caiga, y todos esos son sueldos y la gente no los contempla, ¿no? Entonces, tienes que tener posicionada en la cabeza justo esta idea de que tienes que dedicar parte del dinero y del esfuerzo a eso. O como incluso preguntaban aquí, la cuestión es que hay que profesionalizar también esa parte y que tienes que presentar a veces a los inversores avances. Bueno, pues tienes que tener claro que el diseñador web tiene que estar involucrado desde el principio, no al final, ¿no? Se empiezan a generar algunas malas prácticas, como que hacen un documental y con la pedacera tratan de hacer un interactivo, ¿no? Entonces, obviamente, el diseñador web pues trabaja con lo poco que sobra, con las colas, ¿no? Y entonces, ahí no hay una narrativa interactiva.
Ahí hay un intento de maximización del material, pero eso es otra cosa, ¿no? Entonces, si tú no armas un equipo en el cual contemples desde el principio y, como dice Roger, ir avanzando progresivamente, darle a conocer a la gente lo que estás aprendiendo en el proceso, pues es mucho más difícil, ¿no? O sea, tratar de que de repente ya estés en festivales, si nunca has ido a los encuentros de MIP, si nunca te has parado a los festivales a conocer a otros realizadores de interactivo, pues simplemente no sucede, ¿no? O sea, le tienes que dedicar tiempo y energía a eso, ¿no? Ok, vale. Pablo, ¿algo más? Just to add something, just 10 seconds, I think also something very important is to do what we call a benchmark, to see what has been done, to observe what worked, what doesn't work. You don't want to develop something that has already been worked on 1 year ago because nobody's going to be interested. So it's better to really take the time to see everything you can before really going into the process. Ok, Pablo, sí. Sí, muy brevemente también para complementar lo que dice Sebastián, el investigar las tendencias es fundamental y sobre todo tratar de escuchar la idea con la que estamos trabajando o la realidad con la que estamos trabajando. Esta realidad es la que nos va a ofrecer las pistas de cómo traducirla a distintas salidas o distintos formatos, ¿no? No tratar de imponerle una salida a una idea sin siquiera haber investigado previamente. Gran parte del trabajo que hacemos nosotros pues responde a esa investigación y tiene mucho que ver con lo que decía Roger y se centra más en el proceso que en la salida, ¿no? O sea, nos interesa que el proceso sea verdaderamente lo que nutre las ideas independientemente del punto de llegada, ¿no? Al que terminamos llegando. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Pablo, tenemos una pregunta para ti. Tu micrófono lo cerraste, Rich. La gente nos está preguntando, para los proyectos de tu labor de investigación, ¿cómo se originan estos proyectos que tienen una prioridad más experimental que comercial? Sí, creo que el hecho de que mi práctica está inscrita dentro de una universidad e incluso antes dentro de una corriente más experimental responde a una búsqueda constante por formas emergentes de contar historias o de abordar la realidad, ¿no? En este caso, como complemento a mi labor docente, que otra vez es un complemento, no como un day job, sino que la pedagogía es parte fundamental del desarrollo de las ideas y también de estos trabajos. Entonces la experimentación es fundamental para encontrar nuevas salidas, ¿no? Y muchas veces como los presupuestos son limitados, tratamos, y esto tiene que ver, que me parece fundamental lo que decía Diego, de concebir desde un inicio aquella infraestructura o arquitectura del dispositivo que tendrá salida o que sustentará la pieza, ¿no? Porque creo que las universidades son espacios de innovación que por fortuna y en ese sentido privilegiados no están restringidos al éxito comercial, ¿no? Y entonces, aunque quizás no tengan productos de un gran impacto masivo, sí pueden, por los tiempos de producción y por los esquemas también de trabajo y de investigación, basarse más en la experimentación. Y cuando digo experimentación no es hacer lo que uno quiere como se le pegue la gana, ¿no? Sino tiene más que ver con una investigación sistemática, una observación de los resultados, pues también un análisis de los mismos, es decir, la experimentación en el sentido también científico del término, ¿no? Y entonces la idea es poder trabajar desde las universidades con esta lógica de vanguardia y de incursión y, bueno, también se han hecho asociaciones con personas que buscan salidas más comerciales, ¿no? Pero creo que la universidad es un espacio privilegiado en ese sentido de vanguardia y de innovación. Claro, Roger, por favor. Sí, yo creo que a final de cuentas esta palabra o este concepto que nos une aquí tiene muchas entradas y muchas salidas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahora con respecto a lo que decía Pablo, yo llegué a esto por instinto de supervivencia. O sea, yo hace 12, 13 años sabía que tenía unos conocimientos determinados, pero no sabía que se llamaban así. Luego, unos años después me dije, esto es transmedia. Perfecto, pues le ponemos el apellido así a la compañía.
Y a lo de la supervivencia quiere decir que esto, a final de cuentas, aunque el nombre no se conocía en su momento, era en cierta forma lo que estaban pidiendo determinados actores. Llámese marcas, canales de televisión o de entretenimiento, y que lo están pidiendo y que ya ahora ya está identificado por en esta etiqueta, ¿no? Y que además es interpretada muy diferente, no solamente dependiendo del sector en el que estemos hablando, sino del país. Por ejemplo, en Colombia ya transmedia ya es una cosa que ya suena medio a ceniza, suena un poquito pasado de moda. En otros lugares es como, transmedia. Y luego, en algunos foros más comerciales, publicitarios, suena como a la típica gimmick de marketing que mañana van a descubrir otro y lo van a exprimir hasta que lo trituren y lo desechen. Y entonces creo que tiene mucha, o sea, el transmedia tiene, o lo transmedia, porque también están los que dicen es lo transmedia o es el transmedia o la transmedia. Tiene muchas vidas y creo que eso es lo interesante, pero yo creo que al final de cuentas responde, independientemente de en qué mundo estemos o a qué lo apliquemos o cómo lo apliquemos, responde a una realidad global que es el cómo consumimos y cómo producimos los contenidos, ¿no? O sea, el cambio mental de el mundo broadcast, de estamos sentaditos viendo la tele, comiendo palomitas, a estamos prosumiendo, ¿no? Estamos eligiendo todo el tiempo qué ver, y produciendo, troleando, etcétera, etcétera. Y eso aplica a todo el mundo, o sea, a la comunicación en el ámbito o más general del que podamos hablar. Y creo que ahí eso es lo interesante. Creo que ahorita el reto del transmedia, más allá de consolidarse como sector y eventualmente como negocio, es superar la moda, ¿no? Y creo que pues para eso estamos aquí también. Creo que eso es lo bueno, ¿no? Muchas gracias, Roger. Hay una pregunta abierta que menciona, ¿cómo perciben el panorama de producción transmedia e interactiva en México para la colaboración con otros creadores de contenidos, dado las complejidades en materia financiera y legal que ya nos mencionaron? Entonces, alguno de nuestros expertos mexicanos, ¿qué pasa con esta colaboración con otros creadores? No sé, Diego, Pablo, quizás. Creo que, cada vez más se están creando comunidades de creadores sensibles o interesados en explorar temáticas en distintos soportes, y eso también va fortaleciendo redes de creación. Recientemente, por poner un ejemplo, ante los posibles cambios como a 2 leyes en distintas pistas, una ley de cinematografía que, rige sobre todo los apoyos que se dan, se empezó a organizar un grupo de cineastas experimentales y también gente que hacemos transmedia o cine expandido o interactivo, para que se reconozcan este tipo de prácticas dentro de la ley de cinematografía. Entonces se está creando una red de trabajo que va más allá de la presión, digamos, legal, que se llama, somos los cines mutantes, así se llama, y sobre eso estamos trabajando. Y por otro lado, ante las modificaciones a la Ley Federal de Derechos de Autor, también se generó un frente de artistas y de realizadores que trabajan mucho con material de archivo y con apropiación, que están organizándose colectivamente, o estamos para crear alternativas a lo que está dictando la ley en cuanto al uso de material de archivo y la distribución de materiales de archivo y demás. Ok, Diego. Yo lo que creo es que todavía estamos jugando con las lógicas de los sectores previos, ¿no? De la televisión, del cine, de la radio. Entonces, ya hay, digamos, como unas intuiciones respecto de qué esperar de, ¿no? Lo que pasa es que obviamente eso genera ambigüedades, vacíos legales, faltas de comunicación, y también la otra, una gran disparidad en términos de dineros. O sea, Sebastián lo mencionaba, y con los colegas, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que mencionaban es que un proyecto interactivo entre 40 y 100 mil dólares, ¿no? En México, un interactivo con 40 mil dólares está haciendo fiesta, ¿no? O sea,
Y entonces, si tú tratas de pagar un programador experimentado de Bélgica, pues ahórrale, brother, porque te va a costar, ¿no? Entonces, también las inequidades de la brecha tecnológica y de las economías impactan sobre esto, ¿no? Y también no olvidar todo el movimiento de Creative Commons y de copylefts que está sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, finalmente es como varios hilos que están tensados de varias maneras y lo que hay que hacer es eso, sentarnos a pensar cómo va a ser el panorama transmedia en México y qué cosas tiene que haber, desde las prácticas hasta la legislación, ¿no? Hay un gran continuum que tenemos que ir cubriendo. A nosotros que nos toca de alguna manera pavimentar la primera parte de la carretera, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, si no hay alguien más, me gustaría hacer una última pregunta de la audiencia. Bueno, ya nos comentaron qué es lo que sí se debería hacer para estos proyectos, o sea, cómo promocionarlos, dónde buscar el financiamiento, pero alguien nos pregunta si nos podrían decir qué no habría que hacer, o sea, nos preguntan, compartir algún proyecto fallido o algo que no les haya salido bien en alguna de sus experiencias. Ok, Roger. Bueno, yo así como aprendizajes que hemos tenido, creo que hay una parte de cuando uno afronta un proyecto transmedia, de como de tratar de ganar por aplastamiento. Tiene que tener 35 partes para que sea un transmedia, muy transmedia, ¿no? Y muchas veces, y claro, cuando estamos hablando con gente que tiene mucha creatividad y que tratamos de no ponerle límites a ella, pues te salen unas cosas gigantescas. Y entonces nos hemos topado con algún proyecto y que los hemos hecho, que decimos, oye, mira, es un ejemplo. En la expansión transmedia que hicimos para la serie de La Zona, de 16 partes, 16 formatos, 2 podcasts, 2 webseries, una plataforma con 3 niveles. Una cosa que en el papel era apabullante, pero incluso cuando lo estábamos presentando, era una cosa que decía, yo en el octavo ya me perdí, pero sin embargo fuimos adelante, lo hicimos y la verdad es que nos dimos cuenta que al haber tantas partes, tal vez en algún momento dado, algunas de ellas perdían potencia. A lo mejor si hubiéramos hecho en lugar de 16 partes, 8, mejor, no sé si mejor, tal vez no mejor hechas, pero con más atención a cada una de ellas, hubiera tenido mayor trascendencia, ¿no? Y luego la otra es un poco el acento de lo que decía Diego antes, la distribución. La distribución es clave, ¿no? Y si tenemos 40,000, o si tenemos 20,000, o si tenemos 10,000 de presupuesto, guardar mínimo, yo diría, el 30% del presupuesto para distribución, porque una de las cosas más tristes o decepcionantes es hacer un superproyecto con unos contenidos trabajados muchísimo y que luego no nos vea nadie, ¿no? Y para esto, y sobre todo si estamos hablando del mundo digital, pero yo creo que ahora en cualquier mundo que hablemos, si uno no invierte invierte tiempo, estrategia y dinero en la distribución correcta de los contenidos, es muy probable que pasen desapercibidos, aun cuando sean muy buenos. O sea, esa vieja idea de que tú haces una cosa buena, la subes en YouTube y se va a viralizar, es muy improbable, es altísimamente improbable. Entonces, siempre guardar dinero y esfuerzos para distribución. Ok, ¿alguien más? Sebastián, sí. If I can add in that direction, I'm also teaching students transmedia projects and online narratives. And I must say that each year I have to tell something new, like what I was telling the previous year doesn't work anymore this year, because transmedia is attached to technology and it goes faster and faster. And what was a trend 2 years ago doesn't work anymore. Like transmedia, when we did Connected Wars, 6 years ago, it was like, wow, incredible. Now you go to television, they don't even use the word transmedia. It's totally old school. It doesn't work anymore. They only speak about web series and Instagram, because that's the trend. And but 6 years ago, we were not even speaking about Instagram. So basically, you have to be
follow the trend on a daily basis, almost. And it runs very, very fast. And also the young audience is also very capable of grabbing this technology. I don't know how old you are, but with my students, I see that they know a lot more than me sometimes, you know, because they use these new tools and they understand very quickly. So yeah, just wanted to add that, you know, to just keep an eye on young audiences and on the technology that develops very, very fast. Ok. Vaya, pues muchas gracias. Me parece que ya por tiempo tendremos que ir cerrando. Muchas gracias a todos. Un par de comentarios a las preguntas que nos dejaron en la sección. Hay preguntas sobre videojuegos y marcas. Tendremos un webinar especial sobre videojuegos, cómo se relacionaría con las marcas, en específico con eSports, porque de hecho alguien nos preguntaba por FIFA. Entonces, vaya, ahora les ponemos el link de ese webinar en específico y los invitamos a seguir viendo los demás webinars. Entonces, bueno, ya vamos a ir cerrando. Gracias. Gracias a todos, gracias a nuestros panelistas. Vamos a empezar a otorgar permisos a toda la audiencia para prender su cámara, para hacer una gran foto de grupo, todo el mundo, ¿de acuerdo? Tarda un poquito el proceso en lo que les vamos autorizando a encender sus cámaras. Les pido que cuando lo puedan, las enciendan, pero no enciendan el micrófono, solamente la cámara, ¿vale? Y mientras yo aprovecho para recordarles unas cuantas cosas. Lo primero es que ya les vamos a poner aquí en el chat la encuesta de satisfacción, que por favor les pedimos que rellenen, que es muy importante para nosotros de cara a futuros eventos. Lo segundo, les recordamos que los 3 últimos días de este foro habrá estas reuniones B2B, reuniones con intereses empresariales, puede ser con personas autónomas, puede ser con empresas, entre la Unión Europea y México, y el registro ya está abierto en nuestra página web, se pueden registrar y la plataforma les ayudará a hacer estas citas de negocio virtuales, ¿de acuerdo? También quiero recordarles el webinar del día de mañana, que hablaremos de investigación, desarrollo e innovación en el sector, a las 8:30 de la mañana, hora Ciudad de México, 3:30 de la tarde, hora Bruselas. Les recordamos que hasta el día 8 de octubre, todos los días de lunes a jueves, vamos a tener webinars y mesas redondas. Por favor, acompáñennos. Todo en nuestra página web www.industriascreativasuemx.com. Como ya han dicho mis compañeros, si hoy no hemos contestado sus preguntas, no se preocupen, seguro tienen respuesta en alguna de las otras sesiones, estén atentos. Por mi parte, en lo que seguimos prendiendo cámaras, vuelvo a agradecer la participación a todos nuestros panelistas. Creo que ha sido una perspectiva muy interesante y realista, que también es necesario. Y sin más, les invito a eso. Y no se preocupen, yo les aviso cuando vamos a tomar la foto para que se sonrían, se pongan guapos. Y también les avisaré cuando hayamos terminado de tomar la foto para que ya se puedan relajar. ¿De acuerdo? Y, a ver, creo que ya hay bastantes. Si nos apoyan, las personas que ya pueden abrir su cámara, por favor. A ver, creo que ya hay bastantes. De acuerdo, pues ahora sí empiecen a sonreír porque vamos a empezar a tomar las fotos. Yo les aviso cuando hayamos terminado de tomarlas, ¿de acuerdo? A ver. Comenzamos. Vale. ¿Listo? A ver, una más, un segundito. Un momento. Listo, ahora ya sí. Les agradecemos a todos que hayan prendido las cámaras. Les esperamos el día de mañana a las 8:30 de la mañana, hora Ciudad de México, 3:30 de la tarde, hora Bruselas. A nuestros panelistas, una vez más, de verdad, un gran agradecimiento. Y a todos los que nos han acompañado el día de hoy, también muchísimas gracias. Les esperamos mañana y toda la semana que viene. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, saludos. Gracias. Diego, Roger, Fidel, Carlos, Sebastián, muchas gracias. Estamos en contacto. Thank you. Gracias. Bye bye. Hasta luego.